más que antes, sí. Cualidades de un consejero. Ya dijimos, habilidad para aconsejar, sensibilidad, saber escuchar, mente analítica, que sea humilde, ser buen confidente y persona madura. El pastor no es un psicólogo, no obstante, se le busca para dar consejos como si lo fuera. Los pastores, todos los sábados en la mañana, los cultos, todos los días, aún por teléfono, lo están buscando para orientación, para ayuda. Y el pastor tiene que tener esa madurez de que la persona confíe en uno. Y además de eso, uno tiene que ser confiable. Lo que te dicen, debe uno respetarlo. Tiene uno que esconderlo. No es un consejero por vocación, pero se supone que ayude en ese campo. No es un educador, pero con frecuencia los jóvenes vienen a él con problemas de sus estudios. Tampoco es un psiquiatra, pero confronta problemas de personas que necesitan ayuda. En otras palabras, el pastor no está especializado como consejero, pero tiene que hacerlo, porque su profesión, su vocación lo amerita. Todo mundo busca al pastor en forma de consejo. Y no es solamente en un área, es de todas las áreas. Aún hasta lo imaginable, el pastor le llega a casos que si el pastor no ha tomado esos cursos de consejería, él va a hacer lo que puede y con la ayuda de Dios y con el poder del Señor Jesucristo ha salvado muchas almas, pero muchas almas quedan igual. No hubo efecto alguno porque no se siguió un tratamiento. Recuerden de que los creyentes, aunque han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, siguen todavía con heridas del pasado, heridas que no han sido borradas por los recuerdos o por el sentimiento de culpa, con problemas, pecados que no han sido confesados, que lo han herido. Por lo tanto, necesitan ser confesados, y cuando se confiesa, viene entonces la sanidad inmediata. Voy a pasar al otro. Lo que el consejero no debe hacer, aquí viene contestando las preguntas que algunos hicieron. Lo que no debe hacer el consejero es lo siguiente: no apure al cliente. Es posible que algunos no se satisfacen, no se le da tiempo para escucharlos o para darles sugerencias, se les da sugerencias rápidas. A veces estamos saliendo de la iglesia y alguien quiere hablar con uno y está uno rápido atendiendo y quiere uno solucionar el problema en ese momento. No se puede. Por eso la gente no se conforma y están constantemente buscando consejos. Número 2, no interrumpa al cliente mientras habla. Ustedes en sus pláticas con las demás personas y aún hasta los pastores, cuando van en busca de consejos, notan ustedes la interrupción y dime, ¿y esto por qué? ¿Para qué? No, eso no debe hacerse. No, notan ustedes las interrupciones no deben hacerse mientras la persona que está hablando. Solo en caso, para aclarar algunos puntos, el interlocutor o el consejero puede hacer cierta pregunta para tener un conocimiento completo del problema. No force al cliente. Algunas personas no quieren decir todo su problema al mismo tiempo o en un instante. El consejero no debe forzarlo. Ahora me dices porque tienes que decirme. No, tampoco. No se escandalice por los problemas. Si alguien viene y le dice, fíjese hermano que quiero hablar con usted, usted me cae muy bien, usted es un hombre consagrado, quiero confesarle algo. Soy homosexual. Algunas personas se escandalizan, pero uno de los problemas, lo que no debe hacer el consejero es: no te escandalices. No corrija ni afirme lo que escucha. Oh, sí, oh, qué bien, oh, maravilloso. Oh, no está bien eso. O lo que hace el hermano que constantemente está tomando palabras para reprender. No se hace eso. No dé la impresión de que usted sabe todo, lo que hace también este hermano que estaban comentando, que para todo hay una respuesta, para todo él lo sabe todo. No demos la impresión de que somos el sábelo todo.
No tenga miedo de recomendar a un profesional, así como los médicos tienen sus especialidades. Uno puede recomendar, como pastor, puede recomendar a alguien profesional que sea, que tenga la especialidad en esa materia de psicología o psiquiatría o asuntos matrimoniales, en donde el pastor no logre solucionar ese problema. Él puede referir a esta persona a un profesional. Hay una barra de abogados, hay una barra de consejeros también cristianos, en donde usted puede llegar. Lógicamente todo eso se paga o se cobra, no es gratis, pero se soluciona el problema con la ayuda de Dios. Pasamos a otro. Lo que el consejero debe hacer. Esto es lo que el consejero debe hacer. En el material que tienen ustedes hay una parte que se redujo. Ahí está lo que el consejero debe hacer. Ahí dice el consejero y luego antes de la entrevista y después de la entrevista. Ahí está, solo que está reducido. Aquí está reducido y ahí lo tienen ustedes en la carpeta que tienen allá. Lo que el consejero debe ser confidente en primer lugar, o sea, debe ser confiable. Causa tristeza, realmente sí, es cierto que muchos pastores usamos a veces los ejemplos de las personas que nos confían cosas, no decimos nombres, pero sí, realmente también eso debemos corregirlo nosotros también. Y respetar, a menos que la persona nos diga, no lo digas, no quiero que hables, no quiero que comente mi caso, no se hace. Mostrar, ahí dice muestrar, pero es mostrar interés mientras habla el cliente. En otras palabras, el consejero no debe estar agarrando lápices, hojas o contestando el teléfono o mirando otra cosa mientras la pobre persona está hablando con su problema serio y uno anda todo distraído. Mostrar interés mientras el cliente habla. Ser comprensivo y compasivo. Comprender a la persona. Mostrar que uno siente aprecio por esa persona que tiene su dolor. Además de eso, sentir el dolor que esa persona siente, que inclusive esa persona vea que tú también estás sufriendo con él. Oh, eso es maravilloso. Escuche mucho y hable poco. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que escuchar mucho y hablar poco. En la casa, en el hogar, a veces también hablamos mucho y escuchamos poco. Hay que aprender también a saber escuchar. Ese es un don, eso es un talento, hermano. Sentarte y escuchar. Ahora déjame escuchar. Aunque tú estés desesperado por hablar, pero aprende también a escuchar. Mostrar que el cliente es valioso ante Dios y debe ayudar al cliente a aceptar la palabra. Recuerden que el consejero va a recibir personas no creyentes también, y el interés de un consejero es que ese cliente que llega en busca de ayuda espiritual acepte en primer lugar a Jesucristo como su salvador personal, su palabra, y con una oración esa persona debe salir de ese lugar diferente a como vino, ya positiva, con una mentalidad totalmente cambiada, una renovación de aptitudes y de objetivos en la vida completamente elevados. Viene derrotado, pero de la oficina debe salir victorioso. Ese es el plan de una consejería adecuada. ¿Sí? Seguimos. Las debilidades en la consejería, allí viene uno de los puntos que tú dijiste, hermano. Las debilidades en la consejería, fíjense bien, también la consejería tiene sus problemas. Uno es, el feligrés se siente fracasado porque las recomendaciones que le han dado en la iglesia o el consejero no le ha resultado. No le salió como las cosas le habían dicho. Otro de los problemas es, el feligrés siente vergüenza de revelar sus problemas. Muchos hermanos en la iglesia con sus problemas tienen vergüenza, tienen pena de hablar.
por eso tienen problemas serios. Y ese es, en la consejería no se puede hacer nada porque no hablan, no hay quien llegue a la oficina. A veces en las oficinas están abiertas todo el día, pero no llega nadie porque parece que todos están bien, pero no. El problema es que el hermano, la hermana, los jóvenes tienen pena de hablar, no hay confianza. Más que nada es pena, uy, ¿qué van a decir si saben de lo que he hecho? Ese es uno de los problemas que impiden que la persona se acerque a un consejero, la pena. Es terrible, ¿no? Saber que yo soy diácono, soy director, soy esto, ¿y qué van a decir de mí si saben que yo hice esto o hago esto? No les dé pena, hay que hablar. Tiene miedo de ser descubierto, es otra de las cosas, ¿por qué no se acerca uno a la consejería? Porque tiene miedo uno de ser descubierto. Otro es por la falta de preparación de los pastores en consejería. Los pastores tenemos una vocación, el Señor nos ha dado, y aunque no hemos estudiado las técnicas de consejería, de todas maneras hacemos lo que Dios nos muestra para hacer y ayudar a muchas personas, pero lo haríamos mucho mejor si tuviéramos las técnicas apropiadas para los tratamientos emocionales de las personas. Y otra cosa es que también algunos de los pastores hablamos de lo que nos comentan, algunos, no todos, pero sí sería conveniente que los pastores, y lo creemos, así nos lo dicen, los pastores tenemos que ser confiables. La persona tiene que saber que yo voy con mi pastor y mi pastor me va a ayudar, mi pastor me va a conservar ese secreto. El poder de la palabra en la consejería. Viene también allí en la siguiente nota que tienen ustedes, ahí dice la palabra. Ustedes busquen y no viene este dibujo, pero le puse estos dibujos aplicando consejería a los desafíos y adversidades humanos. No vienen estos dibujos allí, pero sí vienen lo siguiente. Busquen allá en la siguiente hoja, dice ahí la palabra, ahí debe estar. Y estos dibujos quiero que se las pongan aquí en la mente porque son 5 cosas que se aplican en la consejería. En primer lugar, tiene que ver con recibir la palabra, recibiendo la palabra, creyendo la palabra, aliviando con la palabra, logrando con la palabra y liberados por la palabra. Aquí todo tiene que ver con la palabra de Dios. En primer lugar, el objetivo número 1 de la palabra de Dios es que debe ser recibida. Si la palabra de Dios no es recibida por el cliente o por la persona que viene a consejería, no acepta la palabra como inspirada por Dios, tenemos un desafío como consejeros, tenemos un desafío fuerte, porque lo primero que tenemos que hacer es que se tome esa píldora. Y la píldora es la palabra de Dios, que acepte la palabra de Dios, que reciba la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer los consejeros, es dar la palabra y que esa palabra sea recibida por la persona. Segundo, que esa persona al recibir esa palabra lo crea. Algunos dicen, debe ser primero creer en la palabra y luego recibir. Pero muchas veces en medicina la persona primero se toma la pastilla y después creo que sí me va a hacer bien, ¿no? Pero en este caso es recibir primero la palabra, creer la palabra, hacer que la persona crea que lo que la palabra de Dios dice es verdad y tiene que hacer un efecto poderoso en su vida. Además de eso, después de que se haya tomado la palabra de Dios, debe haber un alivio. Viene un alivio, así como a esa mujer que fue encontrada en adulterio, los demás lo condenaban, pero Cristo no, y encontró alivio en la palabra que Cristo le dijo: hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, qué alivio es eso, ¿sí? Por lo tanto, el consejero tiene que hacer todo lo posible para que la palabra de Dios alivie a ese cliente. Aparte de eso, el objetivo de esa palabra de Dios, que haya una transformación en la vida de esa persona, lograr que la palabra de Dios transforme la vida de ese cliente. Al fin de todo esto es que la palabra de Dios
debe liberar de ese problema que trae el cliente, debe quedar totalmente liberado con el poder de Jesucristo. Así que son 5 cosas: recibiendo la palabra, creyendo la palabra, aliviando o aliviados por la palabra, logrando por la palabra y finalmente liberados por la palabra. Ustedes solamente recuerden cuáles son los 5 objetivos de la palabra de Dios. Primero es recibiendo, creyendo, logrando, aliviando y liberados por la palabra. ¿Sí se pueden acordar de eso? Acuérdense de los dibujos. Acuérdense de Moisés cuando está recibiendo la palabra de Dios. Acuérdense de, pues, cuando ustedes abren sus Biblias, cada vez que abren sus Biblias, la mujer que fue encontrada en adulterio, luego con Nicodemo y finalmente Cristo crucificado. Y Cristo es el centro de la consejería bíblica. Aquí sí nos vamos a detener mucho, pero lo vamos a ver en la siguiente. 26 saturadores de las Escrituras. Está también en la parte, en el manual, son 26 saturadores de la palabra. En otras palabras, la Biblia, noten ustedes qué debe hacerse con la Biblia. En primer lugar, dila, tienes que hablarla constantemente con voz de mando, no con miedo, sino que tienes que decirla. Segundo lugar, mírala. Al mirarla tienes que leerla lógicamente. Esos son los 26 saturadores de las Sagradas Escrituras, las 26 elementos importantes de las Sagradas Escrituras. Están allí están en el folleto. Deben estar allí los 26 saturadores de la Escritura, y si no, entonces es posible que se nos haya pasado. ¿No está? Ok. De todas maneras, vamos a dejar esto aquí así para que ustedes puedan copiarla después. Podemos, ¿están allí? Es dila, mírala, estetoscópiala. Me gustó esa frase. Así como el médico siempre tiene el estetoscopio colgado todo el día de su trabajo, todo el día lo tiene porque eso lo va a estar estudiando. En otras palabras, tiene que escuchar. El estetoscopio, cuando uno lo acerca al corazón y se lo pone al oído, uno escucha mejor los latidos del corazón. De igual manera, la palabra de Dios tiene uno que aprender a escucharla, tiene que aprender a saturarla, a que la palabra de Dios esté dentro de nosotros para poderla expresar libremente. Que Dios nos bendiga. Entonces yo creo tenemos